Capítulo 3. Tu determinación debe tener instrucción. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Primera de Samuel 38. En el capítulo anterior, vimos cómo el patriarca Jacob luchó con un ángel hasta que su esencia pecaminosa le fue cambiada. En este capítulo veremos cómo no siempre el hecho de que queramos algo significa que debemos ir tras ello. Por tanto, hacer lo que podemos solo debería ser válido cuando hacemos lo que debemos, porque no es lo mismo actuar por presión o voluntad propia ante las diversas circunstancias que enfrentamos, que actuar bajo las instrucciones que el Señor nos da ante tales circunstancias. Y David es un gran ejemplo de esto. Pero ¿qué pasaba exactamente en la vida de este hombre de Dios cuando esto sucedió? Cuando tuvo lugar este acontecimiento, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y por dicha causa tuvo que buscar refugio en tierra de los filisteos, donde le fue asignada una ciudad llamada Siclag, para refugiarse junto a los suyos. Pero luego de haber estado fuera de aquella ciudad, por algunos días, regresó junto a sus hombres y observó que la misma había sido quemada. Consideremos por un momento el modo cómo debió sentirse David al acercarse a aquella ciudad con la esperanza de llegar a casa y ser recibido por su familia. Pero en vez de esto, encontrar que su lugar de refugio estaba en llamas, que todo había sido calcinado y que tanto su familia como las familias de los que estaban con él habían sido llevadas cautivos por los amalecitas. Sin duda alguna, este fue un momento de mucha presión que empeoró muchísimo, cuando sus hombres, en vez de servirles de apoyo y tratar de buscar junto con él una solución a la situación, le adjudicaron la culpa y tomaron piedras para atacarle, quizás diciendo, nosotros te estamos sirviendo y es tu responsabilidad protegernos. ¿No se supone que eres el líder, el matador de los gigantes, el hombre a quien Dios muestra su respaldo? ¿Cómo se supone que nos esté pasando esto? Pensábamos que estar a tu lado representaría seguridad para nosotros y nuestras familias. Pero mira en la situación que nos has puesto. Mas ante este tan complicado cuadro, David no se alteró, no actuó efusivamente, no se desorientó, no se desplomó por la forma como se comportaron los de su ejército. No se quejó, no dudó de Dios, sino que buscó su rostro y pidió dirección sobre el modo exacto cómo debía actuar ante aquella situación. Durante todos los años que tengo sirviendo al Señor, he aprendido el valor y la bendición que hay en hacer las cosas conforme a su instrucción. Pero también he oído a muchos que le sirven decir frente a diversas situaciones que ameritan su dirección, no sé qué hacer porque el Señor no me dice nada. Pero si observamos bien lo acontecido en este contexto, nos damos cuenta que no fue Dios quien habló a David primero, sino que fue David quien consultó a Dios y entonces el Señor le indicó el modo cómo debía manejarse. O sea que la forma como el Señor nos habla es cuando le consultamos, no cuando nos turbamos o cuando simplemente decimos Dios no me habla. Porque la realidad es que a veces no sabes qué hacer, no porque Dios no te habla, sino porque tú no le hablas a Él. La forma que el Señor ha establecido para que nos comuniquemos con Él es a través de la oración. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Es un puente de comunicación a través del cual recibimos consejo y sabiduría de Dios para cualquier área de la vida que la necesitemos. Cuando oras, el Señor cambia tu confusión por su instrucción, tu turbación por su dirección y tu debilidad por su fortaleza. David sabía muy bien esto,
Así que ante aquella tan difícil situación, hizo lo más sabio y estratégico que pudo haber hecho y fue a buscar respuesta de Dios a través de la oración. Y David consultó a Jehová. El término consultar, utilizado en este pasaje, según el original hebreo, es sha'al y se traduce como requerir, preguntar y pedir permiso. Por lo que a David le resultó necesario saber exactamente lo que Dios esperaba que él hiciera. Lo buscó en oración y le preguntó si había de perseguir a esos merodeadores o no. No actuó a la ligera. De hecho, no hizo nada hasta tener permiso de parte de Dios. Así que en vez de quejarse, o en vez de dejarse mover por los hombres turbados de espíritu que estaban con él, habló con el Señor y ahí encontró la respuesta exacta de lo que debía hacer. Y David preguntó a Dios, ¿los persigo? ¿Me vas a dar la victoria? ¿Los voy a alcanzar? En otras palabras, dijo, Señor, necesito que te involucres en esto. Por favor, dime lo que tengo que hacer y eso es exactamente lo que haré. Y David dijo, ¿perseguiré a estos merodeadores? No hay nada peor que perseguir algo que Dios no te ha llamado a perseguir. Así que antes de emprender la marcha hacia la conquista de cualquier cosa que anheles adquirir, habla con quien tiene la ruta exacta de lo que debes y no debes perseguir. Ya que como dijimos antes, el hecho de poder hacer algo no significa que tengas que hacerlo, y aún las cosas que sí debes hacer tienen un momento y modo específico en el que deben ser hechas. ¿Los podré alcanzar? Si consideramos detenidamente la forma como David habló con el Señor, notamos cómo a pesar de ser un guerrero valiente y experimentado, él no se aferró a lo que era, sino que dispuso su corazón para recibir lo que Dios le dijera. Y es absolutamente seguro que si el Señor le hubiese dicho, David, no vayas, no los persigas, porque tengo una forma diferente de devolverte lo que te fue quitado, él también hubiese obedecido, porque él no solo oraba y recibía instrucciones, sino que actuaba bajo las instrucciones que Dios le daba. Y esta es otra razón por la que a muchos no les va bien en lo que hacen. Porque aunque ciertamente reciben instrucciones de parte del Señor en cuanto a lo que deben hacer, siempre terminan haciendo las cosas a la manera de ellos, en vez de obedecer. Pero este no fue el caso de David. Y él le dijo, notemos el modo como el escritor del texto primero nos relata que consultó David a Jehová y luego que Jehová le dijo, porque precisamente esto es lo que pasará siempre que busques el rostro de Dios. Él te escuchará y entonces te responderá. Sin embargo, el modo como responde no siempre es igual, ya que a veces nos habla por medio de su palabra escrita, que es la Biblia. Otras veces a través de su Espíritu Santo. En ocasiones, por medio del consejo de alguien con sabiduría para instruirnos. Por algún mensaje que podamos escuchar, así como también por medio de una alabanza, alguna cosa cotidiana o práctica. Como ya debiste haber pensado a través de las profecías que recibimos y los sueños que soñamos. Sin embargo, es necesario que seamos muy cuidadosos a la hora de recibir como palabra de Dios los sueños que podamos tener, así como las profecías a las que nos aferramos. ¿Por qué? Porque no todos los sueños que tenemos, ni todas las profecías que recibimos vienen de parte del Señor, sino que estos también son muy utilizados por el adversario para traer a nosotros confusión y llevarnos a hacer cosas basadas en supuestos mensajes de Dios, que al obrar basados en ellos, solo vemos cómo las cosas empeoran
Y muchos luego reclaman al Señor el por qué no vieron lo que supuestamente iban a ver, si actuaron según el sueño que tuvieron o la profecía que recibieron. Pero Dios solo pone su sello de garantía en lo que hacemos bajo su dirección, no en lo que hacemos guiados por un mensaje basado en la confusión. En este punto, algunos quizás piensen, ¿cómo puedo cargar con las consecuencias de haber soñado o de haber recibido una profecía en la que creí y actué por lo que recibí? Pero tales consecuencias no vienen por recibir, sino por no pedir a Dios que nos confirme la veracidad de lo que hemos recibido. Por consiguiente, la mejor manera de que nos sea confirmado si un mensaje viene o no de parte del Señor es por medio de su palabra escrita, que es la Biblia, y a través de su Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad y llevarse la confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La respuesta de Dios a David debió llenar de seguridad y firmeza su corazón para ir detrás de lo que el Señor le había dicho que podía ir, sin que le importara el tamaño del ejército al que había de enfrentarse, ni las armas que este ejército pudiera tener, porque ya Dios le había dado garantía de que la victoria sería de él. Así que por causa de actuar bajo la instrucción precisa de Dios, en medio de tal situación, era imposible que David no venciera a los amalecitas y no recuperara absolutamente todo lo que ellos habían tomado de él. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos respaldará en aquello que Él nos manda hacer. Sin embargo, pese a que tenemos acceso a su maravillosa instrucción, muchos siguen deseando buscar consejos de hombres y hacer las cosas según su mejor parecer, dejando así de experimentar la enorme bendición y las gloriosas victorias que nos trae el actuar bajo las instrucciones de Él. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. 1 Samuel 30, 18 y 19. La determinación sin la debida instrucción puede traer caos y frustración. Una persona determinada es aquella que está definida, es decidida y muestra un enfoque constante en alcanzar lo que se ha propuesto. Sin embargo, es peligroso tener una decisión firme en alcanzar no solo lo que es malo, sino lo que a pesar de ser bueno, puede no ser lo correcto. Tener instrucción específica de Dios en cuanto al modo como debes proceder te evitaría fracasar, lamentarte o perder recursos que a veces suelen ser irrecuperables. Te hará efectivo y hará que otros, al ver el respaldo de Dios contigo, se unan y apoyen lo que Él está haciendo a través de ti. Así que no lo olvides, Dios siempre dará su absoluto respaldo a lo que te indica que debes hacer, pero no podrás tener éxito real cuando no cuentas con la aprobación de Él, ya que como dijimos anteriormente, el éxito de la criatura, nosotros, lo determina el Creador, Dios, basado en el cumplimiento que la criatura dé al designio que le fue encomendado desde antes de nacer. El Señor le dijo a Jeremías, antes de formarte, en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. Imaginemos solo por un momento lo que hubiese pasado si, a pesar de haber sido escogido para cumplir con semejante asignación, el profeta Jeremías,
hubiese dicho: bueno Dios, muchas gracias por crearme, pero quiero usar la vida que me diste para llevar a cabo mis propios planes, porque mi deseo es ser un gran comunicador y ser conocido en mi generación por los logros y premios que alcancé. Quiero viajar por las naciones y ser aplaudido. Mi intención es ser grande entre los hombres, ser elogiado y distinguido. Es cosa segura que por haber sido señalado por Dios como profeta, Jeremías tenía ciertos dotes para la buena comunicación. Es posible que pudiera desplazarse a diferentes lugares porque Dios le había abierto a las naciones, y es muy probable que hubiese tenido la posibilidad de cautivar masas con los talentos que desde antes de haber nacido ya había recibido. Mas si así hubiese sido, su vida habría sido considerada infructuosa y un rotundo fracaso delante del Dios que le creó. Pero Jeremías sabía quién lo había formado, la encomienda que le había dado, los dones que para tal misión le había otorgado, y vivió para cumplir a cabalidad con dicha asignación. El salmista también comprendió su asignación y acerca de la misma escribió: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Salmo 139, 16. La intención del salmista en este pasaje no es solo expresar que Dios tuvo un plan para nosotros desde antes de crearnos, sino también que cada día de nuestra vida y cada momento de esos días ya estaban diseñados por el Señor desde antes que llegáramos a la tierra, y aún antes de que nuestro cuerpo estuviese en el proceso de gestación. Ahora bien, no a todos el Señor nos ha llamado a lo mismo. No todos fuimos equipados con lo mismo y no todos seremos usados por Él desde la misma posición. Pero en absolutamente todos los casos del diseño de nuestra vida y la asignación específica para cada uno de nuestros días fueron perfectamente orquestados por el Señor. Sin embargo, es responsabilidad nuestra el hacer que ese diseño sea revelado y que dicha asignación tenga su debida manifestación. De hecho, aún el mismo Cristo, cuando estuvo en la tierra, vino a cumplir con una asignación específica dada por el Padre, respecto de la cual expresó: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Juan 6:38. Jesús les dijo: mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Juan 4:34. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22:37. Otro ejemplo digno de considerar es el de Juan el Bautista, quien conocía muy bien lo que el Creador esperaba de él y nunca trató de convertirse en quien no le correspondía ser. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan 1:19-23. Cuando a Juan le preguntaron quién era, lo primero que dijo fue quién no era, porque saber quién eres te hace tener una comprensión clara de quién no eres. Así que si parafraseamos lo dicho por Juan el Bautista, tenemos lo siguiente: yo no soy el Cristo, tampoco soy alguno de los renombrados profetas de los tiempos antiguos. De hecho, en lo que se escribió de mí, no fue resaltado mi nombre, sino mi voz,
para anunciar la manifestación de aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, mi misión de vida es ser la voz de quien tiene el nombre, y al hacerlo estaré cumpliendo con mi propósito. Por tanto, en vez de solo llevar planes a Dios, pídele que te revele los planes que Él desea cumplir a través de ti. Ora y pídele dirección en todo lo que vayas a hacer. Hazlo parte de cualquier proyecto que vayas a emprender y déjate guiar por las instrucciones específicas que recibas de parte de Él. Considera esto: ¿en qué cosas que has hecho hasta ahora entiendes que si hubieses buscado dirección de Dios te hubiese ido mejor? Haz memoria de algo que hiciste de acuerdo a la instrucción que recibiste de parte del Señor y considera cuál fue el resultado que tuviste. Luego de haber leído este capítulo, ¿qué piensas que es ser una persona exitosa? Principios del capítulo. 1. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Es un puente de comunicación a través del cual recibimos consejo y sabiduría de Dios para cualquier área de la vida que lo necesitemos. 2. No siempre dar pasos hacia adelante significa que estás avanzando, sino que el verdadero avance a veces requerirá que te devuelvas del camino incorrecto para que puedas avanzar hacia el camino correcto. 3. Dios siempre dará su absoluto respaldo a lo que te indica hacer, pero no podrás tener éxito real cuando no cuentas con la aprobación de Él. 4. La razón por la que a muchos no les va bien en lo que hacen es porque aunque ciertamente reciben instrucciones de parte del Señor en cuanto a lo que deben hacer, siempre terminan haciendo las cosas a la manera de ellos en vez de obedecer. 5. Pese a que tenemos acceso a la maravillosa instrucción de Dios, muchos siguen deseando buscar consejos de hombres y hacer las cosas según su mejor parecer, dejando así de experimentar la enorme bendición y las gloriosas victorias que nos trae el actuar bajo las instrucciones de Él.